Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente día. Quería compartirte el devocional de este día y quería tocar el tema de ser buenos administradores. Y creo que tenemos que entender que fuimos llamados por Dios a ser administradores de algo que no es nuestro. En otras palabras, podríamos decir que somos mayordomos. Administramos algo que no nos pertenece, pero lo administramos como si fuera nuestro. Y bueno, pero antes que nada, recordarte que te suscribas, que me sigas, que dejes tu comentario, que dejes tu like, que compartas con otros para que también pueda ser de bendición. Y quería compartirte el capítulo 47, el versículo 25 y 26, dice así. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José le puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. A medida que pasaron los años de crisis y dificultad, la gente comenzó a quedarse sin alimento, hasta que llegó el momento que gastaron todo lo que tenían y no tenían cómo comprar. Entonces vienen a José con esta necesidad y él dice: bueno, la única manera que podemos hacer es que ustedes traigan el ganado, sus animales y demás, y yo les voy a dar comida. Así lo hicieron hasta que se quedaron sin ganado. A todo esto, Faraón enriquecía porque cada vez obtenía más. Después vienen, ya no tenían ganado, entonces comienzan a entregar sus tierras. Y él comienza a comprarlas. Dice, salvo la de los sacerdotes, porque ellos comían directamente de la mesa de Faraón, entonces no le hacía falta vender nada porque tenían sustento. Y después se quedan nuevamente sin recursos y vuelven de vuelta y dicen, ahora ya no tenemos nada, sabes que te entregamos todo. Entonces él dice, bueno, yo ahora les voy a dar semilla para que ustedes siembren. O sea, ya no era solo para comer, sino ahora era para sembrar y que ellos cultivaran, dejaran para ellos, y un quinto iba a ser para Faraón, o sea, una quinta parte. Podríamos decir un 20%. Y así quedó como una ley. Y ellos dicen, la vida nos has dado, hallemos gracias en tus ojos. Estaban agradecidos. Lo que comenzó como algo bueno, después nosotros conocemos la historia final, que no termina bien porque después se corrompe todo, porque ya no eran justos los que gobernaban. En este caso era un justo el que gobernaba. Por eso dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo está en paz. Entonces ellos podían estar en paz porque había un justo gobernando. Pero quería resaltar las cualidades de José porque era un buen administrador. Hizo crecer a Faraón de una manera pero extraordinaria. Por eso dice la Biblia que lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Potifar fue muy bendecido por él, por eso lo puso a cargo de todo. Entonces, cuando él estuvo en una posición más alta, también bendijo esa posición porque era Dios sobre su vida, pero era un buen administrador. Sabía administrar los recursos que Dios le entregaba y que Dios le daba. Muchas veces no podemos avanzar en estas áreas porque no somos buenos administradores, es decir, ganamos 10 y gastamos 15. O gastamos lo que no tenemos. Entonces nosotros debemos entender que debemos traer un orden primeramente a nuestra vida para que Dios pueda bendecir y Dios pueda prosperar. Comenzar a administrar correctamente, poniendo prioridades, sabiendo qué es lo que conviene y qué es lo que no, pero siendo guiados por Dios. Y en este detalle tenemos que entender que Dios no tiene problema con las riquezas, Dios no tiene problema con darte abundancia. El problema está en nosotros. ¿Qué hacemos cuando estamos en esa situación? La persona que es fiel en lo poco, en lo mucho también ha de serlo, pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho también. No más que en lo mucho se deja ver y es notorio, porque quizás ya hay más miradas sobre tu vida. Pero acá hay algo que me agrada mucho de Dios y me encanta porque Él es tan bueno, porque aún sabiendo que uno va a recibir la bendición y no va a volver, igual te la entrega. Porque nunca vas a poder negar y decir que Él no fue real. Como los leprosos, fueron 10 sanados, uno solamente vuelve a dar las gracias y el Señor dice, ¿y los otros 9? Y no hubo quien diese gracias y el Señor dice, bueno, vete, tu fe te ha salvado, no tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. O sea, había salvación por la gratitud, había recibido su milagro, pero entendió lo más importante. Y lo más importante es esto: yo no quiero la bendición, yo quiero al Dios que bendice. Yo no quiero los recursos, quiero al Dios que da recursos. Y ahí uno pasa a una etapa diferente donde ya no te importa si Dios te lo da todo o te lo saca todo. Vos querés estar con Él. Quizás lo conociste a Dios por una necesidad y Él suplió esa necesidad, pero hoy ya no querés solamente que Él supla tu necesidad, ahora lo querés a Él. Y entendemos que seguimos a Dios de una manera incondicional. Aun cuando Dios te pone por sobre todo,
o cuando te toca estar en la cárcel. Cuando el Señor vuelve a bendecirte de vuelta, o te toca pasar por prueba, o te toca pasar por dificultad. Ser un buen administrador de Dios tiene que ver y entender que no es nuestro, sino que es de Él. Y todo lo que Él te entrega es para usarlo para bendecir a otros. Si no, simplemente es para complacernos a nosotros. La pregunta sería, ¿para qué queremos lo que estamos pidiendo? ¿Cuál es el fin de todo eso? Y cuando lo recibimos, ¿qué hacemos con lo recibido? Entonces ahí uno entiende que ser un administrador de Dios es entender que un día vamos a rendir cuenta delante de Dios por todo lo que Él te entregó y por todo lo que Él te dio. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Fuimos de bendición para otros? Ser un buen administrador tiene que ver con eso. Por eso le agradecían a José diciendo, nos salvaste la vida, porque no teníamos a quién recurrir ni a dónde ir. Era un justo, gobernando, y no solamente eso, sino que era un buen administrador. Yo creo que si en este tiempo Dios nos da esa gracia de administrar correctamente todos los recursos que Él nos entregue, los vamos a multiplicar y vamos a ver cómo se prosperan de una manera extraordinaria. Pero, acordate de algo, cuando eso pase, tenés que ser de bendición para muchos. Porque ese fue nuestro llamado. Te bendeciré y serás bendición. Dios te bendiga mucho. No te olvides compartir.